En este video vamos a ver la ley de Gauss para el campo eléctrico. Entonces voy a partir de las tres imágenes. Comienzo con la imagen de la izquierda, en que tenemos una carga abajo, una carga puntual positiva que está irradiando un campo eléctrico radial, como ya vimos, y lo azul es una superficie cerrada que se parece a una papa, a un boniato. ¿Por qué esa forma? Porque la idea es que puede ser cualquier forma, no importa la forma que tenga la superficie, lo que vamos a afirmar es válido siempre. Entonces, si miro acá la imagen, veo que toda línea de campo eléctrico que entra sale por el lado contrario, y hay líneas que no atraviesan a la superficie. Por lo tanto, sé que hay un flujo eléctrico a través de la superficie. El tema es que, como ya vimos en el caso de un cubo, toda línea de campo eléctrico que entre y salga no genera flujo eléctrico total. Por lo tanto, el flujo eléctrico en este caso es cero. Así que concluimos que toda carga eléctrica que esté fuera de una superficie, el campo eléctrico que atraviesa a esa superficie da como resultado un flujo eléctrico cero, porque toda línea de campo eléctrico que entra sale. Por lo tanto, no es necesario realizar la cuenta. Bien, si me voy a la imagen B, en que tenemos una carga puntual positiva irradiando un campo eléctrico radial, como vimos, y hay tres superficies: S1, que es una esfera, S2, que tiene una forma irregular, y S3, que tiene otra forma irregular. Lo que podemos concluir acá es que, si miramos bien las imágenes, cada línea de campo eléctrico que atraviesa una superficie atraviesa a las otras dos. Por lo tanto, el flujo eléctrico en este caso va a dar igual. ¿Cómo justifico eso? Si comparo la imagen de la esfera, la superficie 1, con la superficie 3, si bien el área es mayor, el flujo eléctrico es menor porque las líneas de campo eléctrico se están separando. Por lo tanto, se compensa la caída de campo eléctrico generado por la partícula con el aumento en el área de la superficie, independiente de la forma que tenga la misma. Por lo tanto, concluimos que, en este caso, como las tres superficies encierran a la misma carga eléctrica, podemos afirmar que el flujo eléctrico es el mismo en los tres casos. Por lo tanto, a la hora de calcularlo, siempre se va a hacer por la superficie más sencilla. Así que tenemos dos casos. El primer caso, cuando tengo una partícula con carga eléctrica afuera de la superficie, no va a generar un flujo eléctrico a través de la misma, y cuando hay una partícula interna, no importa la forma que tenga la superficie, el resultado va a ser el mismo. Y por último, en la tercera imagen, lo que vemos es que tenemos una partícula con carga negativa adentro y una partícula con carga positiva afuera. En este caso, lo que sucede es que yo puedo afirmar que el flujo eléctrico a través de esta superficie generado por la carga positiva que está afuera es cero. Sin embargo, el flujo eléctrico generado por la carga negativa que está adentro es distinto de cero y es negativo porque la carga encerrada es negativa. Básicamente, acá está las ideas principales de lo que va a ser o se va a conocer como ley de Gauss para el campo eléctrico. Bien, por último, acá hay un resumen de lo que acabo de decir para que lo lean. Y voy a ir a la ley de Gauss, que es una generalización matemática de lo que acabamos de decir. Y lo que dice básicamente es que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, que no importa la forma que tenga, cualquier forma es genérica, tiene que ser cerrado, es proporcional a la carga eléctrica que está encerrada dentro de esa superficie, no importando las que están afuera. Cuanto mayor sea la carga neta encerrada, mayor será el flujo eléctrico a través de la misma. A esta ley se la conoce como ley de Gauss para el campo eléctrico o primera ecuación de Maxwell. Si miro las expresiones matemáticas que están escritas ahí, me voy a la de la derecha, dice que el flujo eléctrico en la superficie cerrada es igual a la carga neta sobre epsilon c. Otra forma de escribir eso, basándome en la definición de flujo eléctrico, es que la integral cerrada del campo eléctrico por el coseno del ángulo por el desplazamiento, que vendría a ser el flujo, eso es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon c. O sea que las dos expresiones dicen lo mismo. La primera es más compleja, o una forma
más compleja de escribir lo que dice en palabras la ley. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Gauss? La propuesta de Gauss es, en vez de resolver la suma para calcular el flujo, porque es una superficie cerrada que en general puede ser irregular, es mucho más fácil, en vez de hacer esa suma, hacer esta simple división de la carga neta encerrada dentro de esa superficie sobre esta constante epsilon 0 que vale 8,85 por 10 a la menos 12. Eso básicamente es lo que dice la ley de Gauss. O sea que en vez de sumar voy a dividir, lo cual es una operación muy sencilla. La suma puede ser tediosa o complicada o muy larga, y de esta manera con una simple división yo voy a poder determinar cuánto es el flujo a través de esa superficie que insisto que es cerrada. A esta superficie cerrada se las conoce como superficie gaussiana, o sea que decir superficie cerrada y decir superficie gaussiana es una expresión equivalente. Después lo otro importante, si miramos la imagen de la izquierda, es el flujo eléctrico va a ser positivo cuando la carga neta encerrada es positiva. Y dos superficies que encierran a la misma carga, dos o más superficies que encierran la misma carga, van a tener el mismo flujo eléctrico. O sea que voy a poderlo calcular por la que a mí me parezca más conveniente o la que sea más fácil la cuenta. Y por último voy a hacer el ejemplo 21.10 en la que muestra tres cargas internas, o sea, tres cargas y una superficie que está dibujada punteada ahí. Y me va a pedir que calcule el flujo y otras cosas más que ahora las vemos. Después les dejo para ustedes el ejercicio 21.11 que es similar al que voy a realizar. El ejercicio 21.10 me da tres carguitas que son las que están dibujadas en la imagen a la derecha, arriba. La primera es de menos 5,0 pico coulomb, que corresponde el pico a por 10 a la menos 12, o sea que en realidad el valor es menos 5,0 por 10 a la menos 12 coulomb. La otra es de 8,0 pico coulomb, 8 por 10 a la menos 12, y la otra es de menos 3,0 pico coulomb o menos 3,0 por 10 a la menos 12 coulomb. Lo que me pide es que averigüe en la parte A cuánto vale el flujo eléctrico a través de esa superficie S representada, que hay que imaginársela como en tres dimensiones, a pesar de que la imagen es en 2D. Y bueno, lo que me dice la ley, que en vez de hallar el flujo a través de la suma del campo eléctrico a través de la superficie, lo que voy a hacer es la división. Lo que tengo que hallar es la carga neta. Entonces, si me fijo en la imagen, la carga neta en este caso está formado por la carga Q1 y la carga Q2. Por lo tanto, la cuenta sería de menos 5,0 por 10 a la menos 12 coulomb más la carga Q2 que vale 8. Por lo tanto, concluyo que la carga neta para esta situación es de 3,0 por 10 a la menos 12 coulomb. Una vez que tengo calculado la carga neta, para hallar el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada, lo que hago es 3,0 por 10 a la menos 12 coulomb, que es la carga total o neta que hay dentro de esa superficie, dividido la constante epsilon 0 que vale 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Por lo tanto, concluyo que el flujo eléctrico a través de esa superficie S es, con calculadora en mano, 3,0 exponente menos 12 dividido 8,85 exponente menos 12. Y de esa manera tan sencilla, que me da 0,34, ya es el flujo eléctrico 0,34, ya es el flujo eléctrico a través de esa superficie. Solo considerando las carguitas que están dentro y no las que están afuera. Las unidades son así. Este coulomb se cancela con uno de estos de acá. Newton metro cuadrado pasa hacia arriba porque está dividiendo. Es como 1 sobre 1 medio, que da 2. Y este coulomb que está aquí queda dividiendo. Y de esa manera obtuve el flujo eléctrico por una división a través de la ley de Gauss y no por una suma. La parte B del ejercicio me dice que representa una superficie que envuelva a toda la imagen, o sea que va a envolver a las tres superficies, que podría ser perfectamente un cubo usando ese rectángulo que está ahí, que la envuelva a las tres. No tiene por qué ser un cubo, puede ser cualquier forma.
Entonces para ese caso el flujo eléctrico, aplicando exactamente lo mismo, la diferencia es que va a cambiar el flujo eléctrico porque ahora hay encerradas 3 cargas, no 2. Por lo tanto, calculo nuevamente la carga neta para esa situación, que sería la suma de las 3, que en este caso sería menos 5,0 por 10 a la menos 12, más los 8,0 por 10 a la menos 12, más los menos 3,0 por 10 a la menos 12. Esta cuenta, menos 5 y menos 3 da menos 8, esta cuenta da 0, por lo tanto el flujo eléctrico, por lo tanto la carga neta da 0, y como la carga neta da 0, implica que también el flujo eléctrico va a dar 0. Entonces, cuando la carga neta sobre una superficie es 0, por más que hayan cargas adentro, el flujo que se genera a través de la misma es 0. Y ahí tengo la respuesta a esa situación. Entonces el flujo eléctrico, aunque tenga cargas adentro, podemos ver que da 0. Y la parte C del ejercicio, lo que me pide es que calcule, que indique otra forma de calcular el flujo eléctrico. Y bien, la otra forma, que no es la ley de Gauss, es por la definición de flujo. Si voy a la definición de flujo eléctrico, lo hago aquí para que se vea. Dijimos que el flujo eléctrico es la sumatoria o la integral cerrada del flujo eléctrico por coseno del ángulo por los pedacitos de área para calcular esa superficie regular, que sería ese cubo o este caso o cualquiera de ellos. Esa es la otra forma, esa sería la forma más compleja de calcularlo o más larga. Muy bien, suerte con ese ejercicio que es similar a este.